Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que honestamente sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Vamos a hablar de la bomba. Sí, la bomba que todos esperaban, la revelación de Aatay Ulusoy sobre su ruptura con Serine y Sarkaya. Y digo la bomba porque, seamos sinceros, esta pareja marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Aatay y Serine, juntos en Medcezir, nos regalaron una química explosiva, una historia de amor que traspasó la pantalla y, por supuesto, un montón de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y bueno, todos sabemos que hubo un romance, pero la pregunta que siempre ha estado en el aire es ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya? Pues hoy, mis amigos, tenemos la respuesta. O al menos, tenemos un montón de detalles que nos acercan a la verdad. Y es que después de años de especulaciones, de rumores y de silencio, Aatay Ulusoy, en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, ha decidido, finalmente, abrir su corazón y compartir sus sentimientos sobre esta etapa de su vida. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, donde hablamos de los famosos turcos, sus romances, sus dramas y todo lo que los rodea, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas y las celebridades turcas. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, empecemos. La entrevista, por lo que he investigado y analizado, se desarrolló en un ambiente bastante relajado, pero con preguntas muy directas. El entrevistador no dudó en tocar el tema de Serine y Aatay, sorprendentemente, respondió con honestidad, sin evadir ninguna pregunta. La sinceridad con la que se abrió fue un claro reflejo de la madurez que ha alcanzado a lo largo de los años. Lo primero que dejó claro a Aatay es que la relación con Serine fue muy intensa, muy bonita, pero también muy complicada. Él mismo la describió como un torbellino, una experiencia que lo marcó profundamente, tanto en lo personal como en lo profesional. Parece que la fama, la presión mediática y las agendas apretadas jugaron un papel crucial en el deterioro de la relación. Esta frase, un torbellino, encapsula a la perfección la intensidad y la naturaleza efímera de su romance. Como un torbellino, su amor fue avasallador, arrasador, pero a la vez inestable y propenso a la disipación. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando Aatay habló sobre la dificultad de mantener una relación sentimental bajo el escrutinio público constante. Es muy difícil, confesó. Sentir que cada paso que das, cada gesto, cada palabra, es analizado y juzgado. Eso genera mucha tensión y a veces es muy difícil ser auténtico, ser uno mismo. Creo que todos podemos entender eso, ¿verdad? La presión de las redes sociales, los paparazzis, los medios, todo eso afecta a las relaciones, y más aún si eres una celebridad. Esta parte de la entrevista es un espejo de la realidad que viven muchas parejas de famosos alrededor del mundo. La constante vigilancia, la invasión a la privacidad, la construcción de narrativas a partir de fotos robadas y rumores infundados, todo esto mina la confianza y desgasta cualquier relación. La imposibilidad de ser uno mismo, de expresarse libremente sin temor a ser juzgado, es un precio muy alto a pagar por la fama. Además, Aatay dejó entrever que las expectativas creadas por el éxito de Medcezir también influyeron en su relación. La gente los veía como una pareja perfecta, como el reflejo de la historia de amor que narraban en la pantalla. Y eso, por supuesto, generó una presión adicional, una especie de idealización que a la larga resultó insostenible. La gente quería que fuéramos Yaman y Mira en la vida real, dijo Aatay. Pero la realidad es diferente. Las personas somos diferentes y las relaciones también. La idealización es un arma de doble filo. Por un lado alimenta la fantasía y el romanticismo, pero por otro crea expectativas irreales y dificulta la aceptación de las imperfecciones y las diferencias individuales. La comparación constante con el personaje de la ficción, con la pareja perfecta de la pantalla, es un peso muy difícil de llevar. La vida real, al final, nunca puede igualar la magia de la televisión. Pero, ¿qué fue lo que realmente terminó por romper la relación? Aatay no entró en detalles específicos sobre los motivos concretos de la ruptura, pero sí dejó claro que hubo una combinación de factores. Habló de la falta de tiempo, de la dificultad de compaginar sus agendas profesionales, de las diferencias de carácter,
y sobre todo, de la necesidad de cada uno de buscar su propio camino. La falta de tiempo es un problema común en las relaciones de las celebridades. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las promociones, todo esto limita el tiempo que se puede dedicar a la pareja. Las diferencias de carácter, por otro lado, son inevitables en cualquier relación, pero pueden ser más difíciles de manejar cuando la presión mediática y las expectativas externas se suman a la ecuación. Y la necesidad de buscar su propio camino, finalmente, es un derecho fundamental de cada individuo. A veces el amor no es suficiente para mantener a dos personas unidas si sus aspiraciones y sus prioridades divergen. También mencionó la importancia del respeto mutuo y cómo, a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Hay momentos en la vida en que por más que te quieras, es necesario tomar caminos separados. Y eso no significa que el amor se haya terminado, simplemente significa que las necesidades y las prioridades de cada uno han cambiado. Una frase bastante madura, ¿no creen? Esta frase resume a la perfección la esencia de la madurez emocional. El amor no siempre es suficiente para mantener una relación, y a veces, la decisión más difícil y más valiente es reconocer que es necesario tomar caminos separados. El respeto mutuo es fundamental en cualquier ruptura, y la capacidad de mantener una buena relación, a pesar de la separación, es una señal de crecimiento personal. Otro aspecto interesante de la entrevista fue cuando Atai habló sobre el aprendizaje que le dejó esta relación. Él mismo reconoció que la experiencia con Serrini lo hizo madurar, crecer como persona y aprender a valorar las relaciones de una manera diferente. Fue un periodo de mucho aprendizaje, dijo. Aprendí a ser más paciente, más comprensivo, y a aceptar que las cosas no siempre son como uno las planea. El aprendizaje es el fruto de cualquier experiencia, y en el caso de Atai, la relación con Serrini le dejó valiosas lecciones sobre la paciencia, la comprensión y la aceptación. La vida, como él mismo dice, no siempre es como uno la planea, y la capacidad de adaptarse a los cambios y a las adversidades es una de las claves de la felicidad. También es importante destacar que a pesar de la ruptura, Atai dejó claro que guarda un cariño especial por Serrini. La describió como una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón. Y aunque ahora sus caminos estén separados, parece que existe un respeto mutuo y una admiración sincera entre ambos. El respeto y la admiración son los cimientos de cualquier relación duradera, incluso después de la ruptura. El hecho de que Atai hable bien de Serrini, de que reconozca sus cualidades y su talento, es una muestra de su madurez y de su capacidad para perdonar y seguir adelante. En la entrevista, Atai también habló sobre cómo ha afrontado la fama y la exposición mediática a lo largo de los años. Confesó que al principio fue difícil adaptarse a la atención constante de los medios, a las críticas, a los rumores. Pero con el tiempo aprendió a manejar la situación, a proteger su privacidad y a centrarse en lo que realmente importa, su trabajo y sus seres queridos. La fama es una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas y brinda oportunidades, pero por otro, somete a la persona a una presión constante y a una invasión de su privacidad. La capacidad de Atai para manejar la situación, para proteger su privacidad y para centrarse en lo que realmente importa, es una muestra de su fortaleza y de su resiliencia. Y hablando de trabajo, Atai no dudó en hablar sobre sus proyectos actuales y futuros. Confirmó que está trabajando en nuevas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, y que está muy emocionado por los desafíos que se le presentan. Y aunque no dio muchos detalles, dejó entrever que pronto tendremos noticias importantes sobre su carrera. Así que a estar atentos. La carrera de Atai Ulusoy ha sido meteórica, y su talento lo ha llevado a conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su capacidad para reinventarse y para asumir nuevos desafíos es una de las claves de su éxito. La expectativa por sus próximos proyectos es alta, y estamos seguros de que no nos decepcionará. En general, la entrevista de Atai Ulusoy fue una bocanada de aire fresco. Nos permitió conocer un poco más a la persona detrás del actor, a la persona que ha vivido una historia de amor que ha marcado a toda una generación. Y aunque la ruptura con Serrini fue un momento difícil, parece que Atai ha sabido sacar lo mejor de la experiencia, y ha aprendido a crecer y a madurar. La entrevista fue un acto de valentía, una muestra de honestidad y de madurez emocional. Nos permitió conocer a Atai en su faceta más humana, y nos demostró que detrás del actor, hay una persona que ha vivido, que ha sufrido, y que ha aprendido de sus experiencias. Además, creo que es importante destacar la valentía de Atai al hablar abiertamente sobre su relación.
En un mundo donde las celebridades suelen ser muy herméticas y evasivas, es de agradecer que alguien se atreva a compartir sus sentimientos y a mostrarse tal y como es. Esto demuestra una gran madurez y un gran respeto por sus fans, quienes siempre han estado interesados en su vida personal. La valentía de Atai al hablar abiertamente sobre su relación es un ejemplo a seguir. En un mundo donde la privacidad es un tesoro, es admirable que alguien se atreva a compartir sus sentimientos y a mostrarse vulnerable. Esto demuestra una gran madurez y un gran respeto por sus fans, quienes siempre han estado interesados en su vida personal. Ahora vamos a hablar un poco sobre las consecuencias de esta entrevista. ¿Qué impacto tendrá en la carrera de Atai? ¿Cómo reaccionará el público? ¿Y qué pasará con Serena? La entrevista de Atai es un acontecimiento que sin duda tendrá un impacto en su carrera y en la vida de Serena. Analicemos las posibles consecuencias. En cuanto a Atai, creo que esta entrevista le ha hecho ganar puntos. Ha demostrado ser una persona humana, vulnerable y con un gran sentido de la madurez. Esto sin duda puede ser muy beneficioso para su imagen pública y puede ayudarle a conectar aún más con sus fans. La honestidad y la transparencia son cualidades muy valoradas por el público. La capacidad de Atai para mostrarse vulnerable, para admitir sus errores y para hablar abiertamente sobre sus sentimientos, lo hace más humano y más cercano a sus fans. Esto puede fortalecer su imagen pública y ayudarle a conectar aún más con el público. En cuanto al público, estoy seguro de que la entrevista generará mucho debate y mucha conversación. Habrá quienes estén de acuerdo con las declaraciones de Atai, y habrá quienes tengan otras opiniones. Pero lo importante es que esta entrevista ha abierto un espacio para la reflexión, y nos ha permitido conocer una historia de amor desde una perspectiva más personal. La entrevista de Atai ha abierto un espacio para la reflexión sobre las relaciones, sobre la fama, sobre la presión mediática y sobre la importancia del respeto y la madurez. Esto puede generar un debate enriquecedor y permitirnos conocer una historia de amor desde una perspectiva más personal. En cuanto a Serena, creo que esta entrevista también le ha hecho un guiño. Atai ha hablado bien de ella, ha mostrado respeto por su persona, y ha reconocido su talento. Esto sin duda puede ser un gesto muy valioso, y puede ayudar a mantener una buena relación entre ambos a pesar de la ruptura. El hecho de que Atai hable bien de Serena, de que reconozca su talento y de que muestre respeto por su persona, es un gesto muy valioso que puede ayudar a mantener una buena relación entre ambos a pesar de la ruptura. Esto es una muestra de madurez y de respeto mutuo. Pero las consecuencias de esta entrevista van más allá del impacto en la imagen pública de Atai y Serena. La entrevista ha abierto un debate sobre la naturaleza de las relaciones sentimentales en el mundo de las celebridades, sobre la presión mediática y sobre la importancia de la privacidad. La presión mediática y el precio de la fama. La entrevista de Atai pone de manifiesto la enorme presión a la que están sometidas las celebridades. La constante vigilancia de los medios, la invasión a la privacidad, la especulación y los rumores constantes son factores que pueden minar cualquier relación. Es difícil mantener la autenticidad y ser uno mismo cuando cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada y juzgada. La necesidad de proteger la privacidad y de mantener una vida personal es fundamental para la salud mental y emocional. El caso de Atai y Serena es un ejemplo de cómo la fama puede afectar a las relaciones sentimentales. El impacto en la carrera de Atai. La entrevista, en general, podría tener un impacto positivo en la carrera de Atai. Su honestidad y su madurez pueden fortalecer su imagen pública y conectar con el público a un nivel más profundo. Al abrirse sobre su vida personal, demuestra ser una persona vulnerable y humana, lo cual puede ser muy valorado por sus fans. Positivo. Humanización. La entrevista humaniza a Atai, lo que lo hace más cercano y relatable para el público. Fortalecimiento de la imagen. Demuestra madurez, honestidad y respeto, lo que puede mejorar su imagen pública. Conexión con el público. Abre un espacio para conectar con sus fans a un nivel más personal, mostrando su lado vulnerable. Neutral. Potencial curiosidad. La entrevista puede generar aún más interés en su vida personal, lo cual podría ser tanto positivo como negativo, dependiendo de cómo se maneje.
Asterisco 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 negativo emoticono besos. Asterisco 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 reacciones mixtas asterisco asterisco aunque la entrevista ha sido bien recibida, siempre existe la posibilidad de que algunas personas tengan reacciones negativas o críticas. Asterisco asterisco el futuro de Serinei y Aatai asterisco asterisco. La entrevista de Aatai podría tener un impacto positivo en la relación entre ambos. Al hablar bien de Serinei y reconocer su talento, demuestra respeto y madurez. Esto puede ayudar a mantener una relación cordial y amistosa, a pesar de la ruptura. Asterisco 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 Serinei asterisco asterisco. Asterisco 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 respeto y reconocimiento asterisco asterisco Aatai demostró respeto por Serinei, reconociendo su talento y personalidad. Esto podría fortalecer su imagen pública y mantener una buena relación. Asterisco 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 sinergia profesional asterisco asterisco en el futuro, podrían colaborar en proyectos, mostrando profesionalismo y respeto mutuo. Asterisco 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 Aatai asterisco asterisco. Asterisco 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 crecimiento personal asterisco asterisco la entrevista demuestra un crecimiento personal y emocional, lo que puede beneficiar sus futuras relaciones. Asterisco 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 imagen pública positiva asterisco asterisco su honestidad y madurez pueden fortalecer su imagen pública, lo que puede ser beneficioso para su carrera. Asterisco asterisco reflexiones sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo asterisco asterisco. La historia de Aatai y Serinei nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. La fama, la presión mediática, las expectativas del público y la dificultad de mantener la privacidad son factores que pueden afectar cualquier relación. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos, y que tienen derecho a proteger su privacidad y a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. La entrevista de Aatai Ulusoy es mucho más que una simple conversación sobre una ruptura amorosa. Es un testimonio de madurez, de honestidad y de valentía. Es una ventana a la vida de una celebridad, a sus desafíos y a sus aprendizajes. Es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la fama y sobre la importancia de la privacidad. La entrevista es un reflejo de la evolución personal de Aatai, de su capacidad para aprender de sus experiencias y para seguir adelante. Su madurez y su honestidad lo han hecho ganar el respeto del público, y su valentía al hablar abiertamente sobre su relación es un ejemplo a seguir. La historia de Aatai y Serinei es una lección sobre la complejidad de las relaciones, sobre la importancia del respeto mutuo y sobre la necesidad de buscar la felicidad personal. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios amores y sobre nuestros propios desafíos. En última instancia, la entrevista de Aatai es un recordatorio de que, detrás de la fama y del glamour, hay seres humanos con sentimientos, con sueños y con la necesidad de amar y ser amados. Y en ese sentido, todos somos iguales. Ahora vamos a seguir analizando algunos aspectos adicionales que surgieron de la entrevista, y que considero importantes para comprender completamente el alcance de lo que Aatai reveló. Asterisco asterisco la búsqueda de la autenticidad asterisco asterisco. Una de las frases que más resonaron en la entrevista fue la de ser auténtico, ser uno mismo. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, donde las redes sociales nos invitan a crear una versión idealizada de nosotros mismos, la búsqueda de la autenticidad se convierte en un desafío constante. Aatai, al hablar sobre la dificultad de ser auténtico bajo el escrutinio público, nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de mostrar nuestra verdadera esencia sin importar las críticas o los juicios externos. La autenticidad es una cualidad que se valora cada vez más, y que es clave para construir relaciones sólidas y duraderas. Asterisco asterisco el impacto de Medcezir asterisco asterisco. La serie Medcezir fue un fenómeno televisivo que marcó un antes y un después en la carrera de Aatai y Serinei. La química entre ambos actores, la intensidad de la historia de amor que protagonizaban, y el éxito de la serie, generaron una gran expectativa en torno a su relación en la vida real. El público soñaba con ver a Yaman y Mira juntos en la vida, y la presión de esta idealización fue un factor que influyó en el deterioro de su relación. Es importante recordar que la ficción y la realidad son dos mundos diferentes, y que los personajes que interpretamos en la pantalla no siempre reflejan nuestra verdadera personalidad. Asterisco asterisco el respeto mutuo como base asterisco asterisco.
A pesar de la ruptura, Aatai dejó claro que guarda un cariño especial por Serine y que existe un respeto mutuo entre ambos. El respeto mutuo es la base de cualquier relación duradera, tanto en el amor como en la amistad. Es la capacidad de valorar las diferencias, de aceptar las imperfecciones y de mantener una buena relación a pesar de las adversidades. El respeto mutuo es una cualidad que se aprende y que se practica, y que es fundamental para construir relaciones saludables y significativas. *** La importancia del tiempo ***. La falta de tiempo es un problema común en las relaciones de las celebridades, pero también puede ser un factor importante en cualquier relación. La vida moderna, con sus prisas y sus compromisos, nos dificulta dedicar el tiempo necesario a nuestras relaciones. Es importante encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestras necesidades emocionales, y dedicar tiempo de calidad a las personas que amamos. El tiempo es un regalo valioso, y debemos aprender a aprovecharlo al máximo. ***El aprendizaje y el crecimiento ***. La experiencia con Serine le dejó a Aatai valiosas lecciones sobre la paciencia, la comprensión y la aceptación. El aprendizaje y el crecimiento son procesos continuos, y las experiencias que vivimos, tanto positivas como negativas, nos ayudan a evolucionar como personas. Es importante aprender de nuestros errores, aceptar las diferencias y buscar la felicidad personal. El crecimiento personal es un camino que debemos recorrer a lo largo de toda nuestra vida. ***El futuro de Aatai ***. Aatai se encuentra en un momento de gran proyección profesional. Su talento, su dedicación y su capacidad para reinventarse lo han convertido en uno de los actores más importantes de Turquía. Su entrevista ha demostrado su madurez y su honestidad, lo que puede ser muy beneficioso para su carrera. Estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos y que nos seguirá sorprendiendo con sus interpretaciones. El futuro de Aatai es prometedor, y estamos ansiosos por ver qué nos depara. El legado de Medcezir ***. La serie Medcezir dejó un legado imborrable en la historia de las telenovelas turcas. La historia de amor de Yaman y Mira, la química entre Aatai y Serine, y la calidad de la producción, conquistaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. La serie sigue siendo recordada con cariño por sus fans, y su legado perdurará por muchos años. Medcezir es un ejemplo de cómo una buena historia, un elenco talentoso y una producción cuidada pueden crear un fenómeno televisivo inolvidable. ***La importancia de la privacidad ***. La entrevista de Aatai nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad, especialmente en un mundo donde la información se comparte de manera constante a través de las redes sociales y los medios de comunicación. La privacidad es un derecho fundamental, y debemos aprender a protegerla. Es importante establecer límites, ser selectivos con lo que compartimos y proteger nuestra intimidad. La privacidad es un tesoro que debemos cuidar. ***El mensaje final ***. La entrevista de Aatai Ulusoy es un mensaje de esperanza y de madurez. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y de las adversidades, es posible aprender, crecer y seguir adelante. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios amores y sobre nuestros propios desafíos. Es un mensaje de que al final, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, buscar la felicidad y vivir cada día al máximo. La vida es un camino lleno de experiencias, y debemos aprender a disfrutar de cada una de ellas. Ahora, mis amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis exhaustivo sobre la revelación de Aatai Ulusoy sobre su ruptura con Serine y Sarkaya. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya dejado pensando. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejarme un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre la entrevista de Aatai, qué les parecieron sus declaraciones, y si ustedes también fueron fans de esta pareja. Déjenme sus opiniones aquí abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.